con lo que se logró, que en términos de recomponer la situación social no es todo lo que hace falta, aún así las chances electorales nuestras mejoran. Si la inflación se detiene, y eso es lo que los pone nerviosos a los que corren a Comodoro Pi y a toda la oposición. Bueno, Hugo, quiero empezar preguntándote por el tema control de precios, ¿no? Y la reacción, ¿cómo calificás en realidad la reacción de Juntos por el Cambio, que va desde denuncias penales, en el caso de Elisa Carrió, que fue corriendo a Comodoro Pi a decir instigación al delito por parte de Alberto Fernández, de Massa y de Tombolini, y por otra parte de Larreta, que habilitó el 911, ni más ni menos, que para hacer denuncias a quienes controlen precios? No, lo de la oposición en general es lamentable, porque sobreactúan una especie de tutelaje de los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad, de los grupos concentrados, que son los que lamentablemente han logrado golpear a lo largo de estos años de gobierno del Frente de Todos el bolsillo de todos los argentinos. Cada punto de inflación significa vaciar la heladera, cada punto de inflación significa que el salario se achique, cada punto de inflación significa que ponen más los que menos tienen y sacan más los que más tienen, y defienden eso con uñas y dientes, y además lo hacen de una manera obscena, porque sobreactúan, van corriendo a Comodoro Pi, el otro, que nunca se preocupó por controlar que en la ciudad de Buenos Aires no hubiese abuso con los precios, pone el 911, tratando de tipificar como un delito el hecho de que representantes de la comunidad simplemente participen de un acuerdo concertado a nivel del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional establece a través de un acuerdo una política pública consistente en controlar que los empresarios cumplan los compromisos que asumieron, porque no es que le estamos pidiendo a los empresarios filantropía, que se desprendan de sus bienes y los regalen a la sociedad, no, es que cumplan un acuerdo que además lo asumieron porque les brinda beneficios respecto del resto de los empresarios que no suscriben el acuerdo, les permite el acceso a dólares más barato, no es que lo hacen gratuitamente. Claro. El Estado financia ese acuerdo. Ahora, entonces, un acuerdo que es una política pública, resulta que el señor Larreta habilita un teléfono para que se hagan denuncias como si se tratara de merodeadores de la mercadería de los poderosos. Ahora, también es cierto que hemos escuchado mucho más a la oposición quejarse que a los propios empresarios, ¿o no? No, claro, por eso, sí, sobreactúan. ¿Te imaginas que los empresarios tampoco se pueden quejar directamente? Porque ellos saben que este acuerdo de precios cuidados tiene una contraparte que los beneficia y que les permite obtener cierto privilegio en relación con el acceso a los dólares respecto de todos los otros empresarios que no suscriben los acuerdos. Claro. Y estos impresentables de la oposición escandalizan y hacen una especie de obra de teatro que se podría titular vuelven los soviets a la Argentina. La verdad es que son berretas desde la A hasta la Z. Hugo, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. A pesar de las críticas y siendo un tema obviamente que nos preocupa a todos y tan complejo como los precios, ¿pensás que incluso deberían haber más gremios controlando esta situación? No solamente que deberían estar todos los gremios, porque es algo que tiene que ver con el bolsillo de los trabajadores, también tendrían que estar muchos empresarios, porque en muchos países capitalistas que funcionan con reglas modernas y que se cumplen, los empresarios en general coinciden en la necesidad de que lo que compone la canasta básica tiene que tender a abaratarse
porque a ellos también le conviene, porque cuanto más se encarece la canasta básica, más después es el reclamo salarial. Claro. Entonces, en muchos países capitalistas serios, nadie discute el hecho de que se financie el transporte público, porque el transporte público es el que usan los laburantes para ir a cumplirse tarea. En general, nadie pretende aumentos sobre los alimentos. Vos fijate que hay países de Europa donde el tema de los alimentos, ahora cuando fue la guerra en Ucrania, se movieron un poquito y ya era un escándalo. Entonces, creo que acá tenemos un empresariado que, viste, se come la gallina de los huevos de oro, que no le interesa el mercado interno, que no le interesa mantener un equilibrio social. Por eso, muchos empresarios pymes también tienen que estar interesados en este control, porque el control de precios o estas medidas para tratar de ponerle un límite a la inflación, muchas veces también tiene como víctima a los empresarios pymes, que corren atrás de la estampida que generan los especuladores financieros, los que aprieten la maquinita de incentivar el dólar ilegal, el dólar paralelo, lo que ahora está pasando. Porque bueno, todos sabemos que la inflación es un requisito ineludible para que la oposición tenga chance de ganar la elección. Si en este país baja la inflación, con el desastre que hicieron durante los años que gobernaron, ellos saben que no tienen aspiraciones serias a llegar al gobierno. Por eso que hay grupos muy poderosos, que así como financiaban en la sombra el intento de asesinato a Cristina, hay grupos muy poderosos que desde la penumbra tratan de sostener una desestabilización de la economía a través de distintas acciones, ahora las estamos viendo a muchas de ellas, para desestabilizar la situación política, para mostrar un gobierno que no es capaz de tomar las riendas de la economía y fundamentalmente para generar condiciones que a ellos le permiten ganar por dos lados, a dos bandas. Ganan con la inflación y mucho más ganarían si hubiera una devaluación, que es la consecuencia de no poder resolver el tema de la inflación, y ganan también con el desgaste político al que llevarían al gobierno en ese caso, y la posibilidad de volver a tener un gobierno de los ricos para los ricos, que en definitiva lo que pretenden. Ahora, Hugo, vos decías recién, la oposición sabe que si baja la inflación no tiene muchas chances electorales. Te retruco, ¿no? El oficialismo sabe que si no suben los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores tampoco tiene chances electorales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que hay dos miradas. Hay un sector del oficialismo que cree que si suben los salarios, como hasta ahora viene ocurriendo, va a seguir subiendo la inflación. Y que si eso se produce, la suba de salarios se neutraliza, porque convengamos que hasta ahora tuvimos suba de salarios, por lo menos los gremios que hicieron paritaria. Es cierto que los que están en la informalidad son los que más sufren. Entonces, creo que se tendría que haber apostado mucho antes de ahora a tomar el toro por las astas, a generar una política distributiva más audaz, que no quedara solamente limitada al tema de las paritarias. Espero que el aumento por suma fija vuelva, o mejor dicho, sea de una vez por todas parte de la agenda de las autoridades de gobierno, porque hay que buscar una forma de entrarle al tema de la recomposición de los salarios que no sea la que ya conocen ni manejan perfectamente los operadores poderosos de la economía, porque esas ya la saben y saben que hay aumento de salario en paritaria y hay aumento de precios. Hay que buscar otros caminos. Claro.
Hugo, Sebastián Cazón te saluda. Quería consultarte cómo estás viendo la gestión de Sergio Massa. Ayer Larroque dijo, bueno, hay una situación de estabilización en la economía que estamos atravesando, pero al mismo tiempo tenemos que sincerar un proceso de ajuste. Bueno, vos recién decías lo de la suma fija que tanto Massa como Alberto Fernández rechazaron. ¿Cómo lo estás evaluando? No, yo creo que hay una parte que tiene que ver con el haber de alguna manera parado ese auto sin control que ya estaba por el pasto en el momento que renunció Guzmán y después se agravó todo con Bataki. Digamos que si comparamos con esa situación estamos mejor. Ahora, eso en el bolsillo de la gente que cuando va a la verdulería se encuentra con precios que todos los días aumentan, sí. Ese estar mejor es absolutamente relativo y muchos no lo ven, no lo perciben. Claro. Justamente los que no lo perciben son los que nos tendrían que votar a nosotros, es la gente que forma parte de los sectores populares. Entonces creo que ahí es donde hay que ajustar y tomar medidas que mejoren la situación. Es decir, creo que si simplemente sostenemos la estabilidad de las variables económicas como para administrar esta situación en la que se favorecen los sectores más concentrados de la economía, y vamos a llegar maltrechos al final del mandato, porque bueno, habremos hecho una tarea que es la que quieren lo que se denominan los mercados, los grandes grupos económicos, pero esa gente nos va a seguir tirando con todo lo que tiene a mano, nos va a seguir metiendo bajo el fuero de sus morteros que son los ataques especulativos y todo esto que ahora estamos viendo, porque todo esto que hoy estamos viendo, aumento del dólar ilegal, paralelo, el MEP, toda esa historia, todo eso tiene que ver con que le meten la picana de la desestabilización, porque saben que bueno, con lo que se logró, que en términos de recomponer la situación social no es todo lo que hace falta, aún así las chances electorales nuestras mejoran. Si la inflación se detiene, y eso es lo que los pone nerviosos a los que corren a Comodoro Pi y a toda la oposición, si la inflación se logra empezar a controlar, yo creo que bueno, ahí va a venir la memoria, no de lo que es el último viaje hacia el supermercado, sino de lo que fue el último gobierno de Mauricio Macri.